Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que, como sabéis, también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter o X, Twitch, LinkedIn o Facebook. Es un directo de los que venimos realizando habitualmente en el canal y que en este caso traemos a una persona que también se ha pasado en numerosas ocasiones por el canal para hablar de lo que vamos a hablar hoy, de la situación macroeconómica y de cómo esa situación macroeconómica puede afectar a los mercados y al precio de las distintas tipologías de activos. Me refiero, como bien sabéis, a Pablo Gil, a quien hoy hemos traído además porque presenta un curso, un máster de inversión del que también os hablaremos a lo largo de este directo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Hola Juan, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu canal otra vez. Es un placer como siempre y como decía, bueno, hoy el motivo de la invitación te hemos traído otras veces simplemente porque queríamos escucharte. Hoy, aparte de querer escucharte, también queremos hablar brevemente o también quiero hablar brevemente del máster de inversión y trading en mercados que estás ahora mismo lanzando. Como vemos en la página, no hay una cuenta atrás. En 6 días empieza un directo gratuito donde darás más detalles sobre este máster y al cual se puede inscribir la gente, como vemos en esta caja. Pero antes de hablar propiamente ya de la situación macro y demás, cuéntanos un poquito del máster, ¿no? Porque se trata de un máster de aproximadamente 30 horas de duración, compuesto por 3 bloques. ¿A quién va dirigido y cuáles son esos 3 bloques y por qué son importantes? Pues mira, te agradezco que me preguntes. Yo llevo casi 4 décadas invirtiendo a nivel profesional y he intentado que en este máster sea como una acumulación de lo que he aprendido durante tanto tiempo desde una perspectiva que va dirigido no a gente que ha estudiado económicas o finanzas, sino al público general, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay un interés cada vez más grande por parte del ciudadano, sobre todo ahora que vivimos con tasas de inflación más altas, ¿no? Por proteger su dinero, más allá del trading. Y bueno, cuando me planteé qué tendrían que saber, qué tendrían que conocer para tomar buenas decisiones de inversión, pues haciendo un repaso mental dije, bueno, pues primero tienen que entender cómo funciona la economía sin ser muy técnico, pero sí qué medimos con el PIB, qué factores pues tienen más peso en el consumo o en la inflación, en el desempleo, en gasto público, etcétera. Hablaba en ese bloque, quería hablar también pues del papel de bancos centrales y gobiernos, dónde se encuentran los datos. Todo esto lo haré con mucho más detalle el día de lanzamiento, que es el 3 de junio. Luego hay un segundo bloque que son metodologías de inversión y aquí puedes plantearlo desde una inversión muy alejada de lo que es el trading, como puede ser un DCA, ¿no? De invertir recurrentemente en un índice diversificado para intentar mantener tu capacidad adquisitiva, variaciones a ese DCA que se pueden utilizar, enfoque macro, fundamental o técnico, y dentro de la pieza técnica pues hay digamos, un despliegue muy amplio, ¿no? Desde lo que sería análisis de price action en todos sus formatos y con todas las técnicas que hay, y luego análisis de indicadores técnicos, ¿no? Tanto seguimiento de tendencia como osciladores e indicadores de volatilidad. También hablo y explico cómo hacíamos los sistemas algorítmicos, cómo se optimizan, cómo se busca el parámetro óptimo, cuáles son los riesgos, porque no todos son ventajas, y también lo que llamamos la inversión de reversión a la media. Y el tercer bloque, que tal vez es el más desconocido, es psicología del trading, porque una de las cosas que yo he descubierto, he tardado mucho en asimilarlo, es que por mucho que tú tengas una metodología, como no tengas la disciplina adecuada para seguirla, no vale de nada, ¿no? Y entonces las emociones juegan un papel crucial y en este bloque explicamos exactamente eso, cómo controlar el estrés, cómo gestionarlo, cómo ser disciplinado, qué te vas a enfrentar, qué vas a sentir con las rachas buenas, las rachas malas, cómo puedes reducir el riesgo gestionando correctamente los stops o los take profits dinámicos. Bueno, es un aspecto que yo creo que es crucial y que solo si has estado gestionando a nivel profesional durante mucho tiempo, pues puedes escribir sobre ello, porque si no simplemente es como teoría, ¿no? Pero aquí yo lo escribo desde el sentimiento profundo después de haber pasado por no sé si son 5 o 6 grandes crisis a lo largo de casi 4 décadas. Lo vuelvo a repetir porque me parece que he entrado con el micro que no era el más adecuado y que no se escuchaba tan bien, pero me parece que ahora ya se escucha todo correctamente. Pablo Gil, invitado en numerosas ocasiones a este canal,
¿Me estáis escuchando ya bien? Sigo con el mismo. Tranquilo, que yo estoy acostumbrado a todas las posibles variantes del directo, de lo que te pueda ocurrir. O sea, cuando no es una cosa, pues pasa otra y es normal. ¿Me seguís escuchando mal? Creo que el micro ya está bien, ¿no? No sé. Yo te recibo perfectamente. Sí, yo es que, bueno, digo, escuchamos bien, se entiende, bueno, no lo sé. Me sabe mal, puede estar pasando. No se escucha por el micro de la cámara, creo. Bueno, vamos a continuar y lo intento arreglar. Lo dicho, Pablo, estás presentando este curso, un curso donde vas a presentar herramientas básicas para que una persona que se quiere enfrentar al mundo de la inversión y del análisis macro pueda hacerlo con cierta solvencia, con cierto respaldo a través de la experiencia y del aprendizaje que tú mismo has desarrollado a lo largo de décadas en tu propia carrera profesional. Y quizá la mejor forma de ilustrar la calidad del contenido del curso sea pues aplicándolo al análisis de la situación macroeconómica actual, porque es una forma de ver el tipo de herramientas que tú manejas, que tú transmitirás al alumno y que en consecuencia el alumno puede intentar más o menos desarrollar por su cuenta posteriormente. Entonces, hablemos, si te parece, sobre la situación macroeconómica de distintos bloques económicos o geográficos y luego veremos cómo esto puede afectar a los precios de distintos activos. Primero, ¿cómo ves la situación de la economía estadounidense en estos momentos? Bueno, yo si tuviese que describirlo con una sola palabra diría dopada. Es verdad, me acuerdo todavía que tuvimos una charla, creo que fue a principios de año, ¿no? Y me preguntabas sobre la política fiscal en Estados Unidos. Yo decía, hombre, no espero que aprueben muchas cosas de expansión fiscal en un año electoral. Craso error el mío, porque, bueno, Biden tiene ahí abiertas las compuertas, están corriendo con un déficit público brutal y eso pues está llevando a una deuda sobre el PIB que probablemente es de las más escandalosas que hay entre las economías desarrolladas del mundo. Quitando Japón e Italia, o probablemente Estados Unidos está entre el top 5 de países más endeudados, que de momento no les pasa factura, ¿no? Porque el dólar es moneda refugio, porque tienen calidad crediticia y, bueno, pues no les cuesta mucho colocar esa deuda, pero lo que no cabe duda es que están sustentando el crecimiento económico y la revalorización bursátil, entre otros activos, a base de gastar un dinero que no tienen, ¿no? Entonces, para mí, la gran pregunta es ¿cuánto tiempo más? Y no tengo claro que vayan a dejar de hacerlo, porque si pensamos en las elecciones en noviembre, creo que Biden ya está mostrando lo que quiere hacer y Donald Trump fue el impulsor de la rebaja fiscal. Odia el concepto de subir impuestos o meter impuestos sobre plusvalías. No parece que la preocupación sobre ser fiscalmente responsable esté entre sus planes, ¿no? Entonces podría ocurrir cualquier cosa. Si se pasan de largo, entiendo que tarde o temprano pues habrá una pérdida de calificación crediticia. Lo que pasa es que eso puede llevar mucho tiempo antes de que lo veamos ocurrir. Claro, justamente por esto, que por cierto creo que ya he arreglado el problema, justamente por esto, podemos decir, la política fiscal de Estados Unidos no es fiscalmente responsable, no es la política rigurosa para el propio bienestar a largo plazo de los ciudadanos estadounidenses, pero, claro, de momento está sirviendo para mantener a flote el crecimiento económico de Estados Unidos, para mantener los precios de los activos en Estados Unidos y, por tanto, ¿cuál sería tu perspectiva del efecto financiero de esta política fiscal irresponsable? Porque a lo mejor a largo plazo es un efecto preocupante para la calidad inversora en Estados Unidos, pero a corto a lo mejor dices, oye, pues el inversor ha de querer más estímulos como inversor, no como ciudadano, no como, si lo queremos, economista o como, bueno, sí, ciudadano a pie que diga, a mí no me gusta la arquitectura institucional por la que se está moviendo Estados Unidos, pero a corto plazo, oye, la fiesta, los estímulos vienen bien para el inversor. Sí, hay una cosa que está clara y es que como inversor, independientemente de tu opinión sobre un modelo económico que se pueda llevar a cabo en una región o en otra, la realidad es que lo que tienes que detectar es movimientos de euforia o movimientos de complacencia o de optimismo sin más en un activo y sabes que eso se puede alargar durante años. Creo que fue
Alan Greenspan el que dijo exuberancia irracional en el año 96 y desde entonces al pico del Nasdaq subió un 450%. Eso te da una idea de alguien con todos los mecanismos y herramientas probablemente más sofisticados en el aspecto de análisis, pues se equivoca 4 años, ¿no? Luego es verdad, sí, el Nasdaq baja un 83%, pero bueno, claro, si te comes un 400 y pico de subida antes de que te dé el mercado la razón. Entonces yo creo que ahora mismo de cara al inversor hay como una obsesión por el tema de la inflación y si la Fed bajará o no bajará tipos, que en el fondo no importa tanto que baje, lo que importa es cuánto baje, porque a mí si me recortan 0,25 no me va a cambiar la película o 0,50. La pregunta aquí grave, o sea, clara es, si siguen estimulando la economía desde el punto de vista fiscal, ¿es razonable pensar que la inflación va a retornar al 2%? Yo es la primera pregunta que me hago, ¿no? Y ahí tengo mis dudas. No creo que vayamos a movernos en inflaciones como las del año 2021 o principios de 2022, pero oye, que igual te quedas estancado en niveles de inflación de 2,5, 3,5. Bueno, pues en esa tesitura, ¿cuál es el tipo de interés de equilibrio en Estados Unidos, ¿no? Esa sería la primera pregunta que creo que va a ser crucial, porque lo que han hecho francamente bien las empresas en Estados Unidos, sobre todo las grandes, ha sido bloquear las líneas de financiación en cotas de mínimos históricos, ¿no? Cuando teníamos pues tipos al 0%, y hemos visto que no solamente no han tenido más carga financiera con la subida de tasas, sino que han obtenido beneficios, es decir, que han sabido bloquear lo que es la financiación a tipos históricamente bajos y beneficiarse de la remuneración, bien sea a través de fondos monetarios o bien sea a través de letras del tesoro o bonos de corto plazo, están sacándole rendimiento a su efectivo, ¿no? Con lo cual, lo que antiguamente decíamos que era un gran problema, la subida de tipos, se está demostrando que tal y como han gestionado esas empresas el momento actual, pues se ha dilatado el efecto negativo y no sabemos hasta qué punto lo vamos a ver. Yo personalmente soy de la idea que cuando miras el calendario de lo que va a ir venciendo de deuda durante este año, el que viene y el próximo, pues sí intuyes que evidentemente como los tipos no bajen más de un 5, o sea, no bajen del 5%, la probabilidad de que muchas empresas empiecen a ahogar, ¿no?, en costes financieros y que no vayan a poder mantener los resultados que están obteniendo ahora, pues es una probabilidad muy alta, ¿no? A nivel particular depende, el que tiene mucho dinero, el ciudadano que tiene mucho dinero, como tiene acceso a inversiones por ejemplo, en vivienda o en renta variable, sube mucho más sus inversiones que lo que es el castigo de la inflación, y donde realmente vemos el daño es en el ciudadano, el 50% más pobre de Estados Unidos, ¿no?, que se han tenido que empezar a endeudar con tarjetas de crédito y estamos viendo cómo las delincuencias o los impagos de tarjetas, de los préstamos estudiantiles, los préstamos de automóviles, pues hombre, ahí empieza a ser, no digo alarmante porque todavía no estamos ni mucho menos en cotas del año 2008, pero la tendencia sí es preocupante, ¿no? Y ya te digo, cada trimestre que pase con tipos mantenidos aquí arriba es muy probable que acabe por erosionar la capacidad de consumo y de inversión, y es ahí cuando notaremos esa desaceleración económica y quién sabe si una recesión. Pero entonces, digámoslo así, la expectativa en 2023, y si no en 2024, era que la economía entrara en recesión, la economía de Estados Unidos no ha entrado en recesión, entre otros motivos, probablemente por el alto déficit público. Esa no entrada en recesión ha sido un empujón o ha supuesto un empujón muy fuerte para los mercados bursátiles que en 2022 descontaban inflación y, claro, al no llegar, pues revisaban al alza sus previsiones y eso reevaluó el precio de los activos. Pero, claro, según lo que estás comentando, si el déficit público se mantiene alto, pues a lo mejor la economía de momento evita entrar en recesión y, por tanto, sigue cierta fiesta en el mercado bursátil, pero a costa de mantener altos los tipos de interés, porque el déficit no permitirá que la inflación baje y eso dificultará la bajada de tipos, y esa bajada de tipos sí irá erosionando los fundamentales, por decirlo de alguna manera, de la economía estadounidense y, por tanto, eso se terminará reflejando más tarde que pronto o más pronto que tarde, ya lo veremos, pero en cualquier caso se terminará reflejando en las valoraciones bursátiles. ¿Es así o...? Sí, yo creo que lo has descrito muy bien, Juan. Es como han conseguido posponer lo que en otras circunstancias habría sido un desenlace más cercano en el tiempo y lo han pospuesto de una forma muy, muy clara, y a eso hay que añadir un factor que sí tiene un papel crucial en la bolsa y es pues la revolución en inteligencia artificial, ¿no? Que estamos en un momento donde 7 compañías, no habría que decir 7 porque realmente Tesla, por ejemplo, no lo está haciendo nada bien y no se mueve en el mundo de la IA, o al menos no es de los que mejor lo explota en este momento, y tiene la gran competencia de China, ¿no?, en los coches eléctricos. Pero
podríamos decir que 5 o 6 compañías de Estados Unidos que están muy metidas en todo lo que es la inversión en esta nueva tecnología, pues han liderado y han tirado de la bolsa de forma espectacular desde octubre del año pasado, ¿no? Y la pregunta de cuánto más va a tirar es difícil saberlo. Hay compañías que tienen pronósticos muy positivos, como cuando presenta resultados Nvidia, otros no lo sabemos. Yo siempre me remonto a la época de Internet, ¿no? Que yo la viví siendo mucho más joven y bueno, haces pues un poco buscando similitudes, ¿no? Dices, ¿qué pensabas en aquella época? Digo, guau, que nos iba a cambiar la vida, que nos iba a cambiar el mundo. Y es verdad, nos cambió la vida y el mundo. Pero en 2001 y 2002 hubo un desplome de un 83% del Nasdaq. ¿Qué quiere eso decir? Que realmente las compañías que sacaron valor o el máximo valor a lo que fue la llegada de Internet fueron compañías como Amazon y compañías como Netflix y compañías como Facebook, que nacieron 10 años más tarde. Es decir, que no estaban ahí, pero estaban como durmientes, ¿no? Tardó una década realmente en explosionar el efecto de Internet en estas mega multinacionales que tenemos ahora. Puede ocurrir lo mismo, puede ser que estemos viendo solo la primera derivada de lo que es jugar el concepto de IA, pero que realmente los grandes ganadores sean compañías que lo que ganen sean una eficiencia brutal y, por tanto, reducción de costes y mayores márgenes de beneficio. Pues creo que sí, pero ahora mismo es difícil saber quiénes van a ser, porque estamos, yo te digo, en la primera etapa, que yo creo que te centras en aquellas que lideran en inversión en este tipo de producto y en las primeras aplicaciones, que probablemente no se parecen en nada a las que haya después, con lo cual son los dos factores. Y, de hecho, la diferencia tan grande entre el comportamiento de otras bolsas y la americana es precisamente porque tienen ese peso en grandes campeones, como son los 7 magníficos, frente a otros sitios donde, pues, a nivel tecnológico, pues no estamos a esos niveles, ni mucho menos. Claro, precisamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? Es decir, la presencia de esos 7 magníficos distorsiona mucho el comportamiento agregado del mercado bursátil estadounidense. Esto es como cuando en ocasiones metemos a Irlanda en algunas estadísticas europeas y, claro, la economía irlandesa cada vez va siendo tan relevante y tan, en parte, artificialmente relevante, porque bueno, no todos son datos de actividad que te modifican los indicadores, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Si quitáramos de la bolsa estadounidense a estos 7 magníficos, ¿qué tal lo están haciendo el resto de empresas del mercado? Es decir, ¿hay tanta diferencia entre bolsa estadounidense ex 7 magníficos versus bolsa europea o no la hay? Bueno, yo creo que si quitas los 7 magníficos descubrirías que la bolsa estadounidense no lo hace tan sumamente bien. Los beneficios no baten lo que veíamos en los últimos 2 años. No ha habido crecimiento de beneficios realmente si quitas estas 7 compañías. Y luego lo más fascinante del tema es que cuando se te ocurre mirar un gráfico de 40 años del índice equiponderado con respecto al S&P que conocemos todos, que es el que pondera por capitalización bursátil, lo hace mejor el equiponderado, con lo cual también te lleva a pensar un poco qué mal nos montamos en las ideas, porque si las compañías que lideran realmente fuesen apuestas seguras a largo plazo, el índice ponderado lo haría mejor que el equiponderado y no es así. Lo cual quiere decir que hay fases de enamoramiento por parte de los inversores en determinadas compañías. En el año 2000 pues era Cisco y Microsoft. Microsoft sigue siendo un top 3 del S&P. Pero bueno, Microsoft en 2001-2002 cayó un 70 y tantos % y tardó 13 años en recuperar los máximos del año 2000. Con esto lo que quiero decir es que si nos centramos un poco en lo que ha sido la historia de la bolsa estadounidense, da más que pensar que las compañías que hoy lideran no seguirán liderando en el futuro que lo contrario. No, bueno, pues, si eso es así y tiene sentido que sea así, además tú mismo has traído a colación la experiencia de la anterior burbuja o auge de las .com, ¿con qué capacidad o con qué herramientas invertir a largo plazo? No lo sé. Por ejemplo, nos llega un comentario. Lanhua dice: Tesla está usando inteligencia artificial en sus robots de manera incipiente en fábricas para lograr un costo marginal del trabajo tendiente a cero en el horizonte temporal. Grok también está avanzando a pasos enormes. Bueno, más allá de si esto es exactamente así o no, la cuestión es, hay mucha incertidumbre por disrupción tecnológica en el horizonte, no está ni siquiera claro quiénes van a liderar
esa disrupción tecnológica, porque si dijéramos, vale, hay mucha disrupción, pero sabemos que las compañías que van a capitalizar los frutos de esa disrupción serán estas, pero ni siquiera lo sabemos. Entonces, ¿de qué manera somos capaces de navegar en esas procelosas aguas? Mira, la primera cuestión, por ejemplo, para retomar un poco el hilo de tu pregunta sería, tú miras Nvidia y es casi, no digo que tenga un monopolio, pero bueno, está en una situación extraordinariamente beneficiosa en cuanto al desarrollo de los chips que mejor se adaptan y optimizan el uso de la IA, ¿no? Y está presentando pues unos pronósticos de venta espectaculares. Y es muy probable que los próximos trimestres sigan siendo espectaculares. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y dentro de 2 años? Porque también estoy viendo lo que hace Apple, lo que hace Amazon, lo que hace Microsoft y están desarrollando sus propios chips. O sea, están invirtiendo cantidades ingentes en desarrollar actividades que ahora mismo, pues prácticamente el claro ganador es Nvidia. Y dices, bueno, ¿cómo puedes saber que de aquí a 2 años Nvidia va a seguir siendo, probablemente va a estar entre las principales, pero que vaya a mantener ese margen tan brutal de diferencia con otros fabricantes? Digo, pues efectivamente, vete a Tesla, el ejemplo que ha puesto el compañero que ha escrito el comentario. En 2021 Tesla nos parecía el sumum de lo que era la economía verde. Estábamos todos migrando a una economía más verde, eso suponía cambiar la forma en la que consumimos los vehículos y vamos a reducir paulatinamente combustión en favor de energías limpias, y Tesla llegaba a valer en bolsa una cantidad tan grande como la suma de todas las demás compañías de automóviles del mundo, pero la realidad es que ganaba un 10% de lo que ganaba la suma de todas las demás compañías. Bueno, pues eso demuestra cómo la expectativa del inversor sobre lo que iba a pasar en Tesla a partir de 2021 en adelante estaba mal, porque de repente aparece China, subvenciona a un sector del vehículo eléctrico como es NIO o BYD allí, sacan productos cada vez de mejor calidad y a un coste mucho más reducido, y Tesla ha tenido que bajar sus precios 7 veces en el último año. Y claro, lógicamente las previsiones de beneficios se vienen abajo y Tesla corrige un 50%. Entonces, hablar de decisiones de inversión en el corto plazo, bueno, pues siempre tienes la inercia de lo que estás viendo y te mojas menos, pero cuando proyectas realmente escenarios a 3, 4, 5 años, sinceramente, ¿quién sabe lo que va a ocurrir? Cisco era una de las compañías más grandes del mundo en el año 2000 porque iba a enrutar el mundo de Internet, pero Cisco no ha vuelto a esos máximos nunca más. Es decir, corrigió un 90% y no ha vuelto a esos máximos. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que hay que ser mucho más humilde, ¿no? Cuando hacemos previsiones, realmente la información que tenemos, y más en fases de revolución tecnológica, somos outsiders, no tenemos información buena sobre quiénes son los ganadores. Entonces, yo muchas veces cuando me dicen de cara al futuro, digo, bueno, hay 2 futuros. El futuro a largo plazo, yo intento meterme en índices lo más diversificado posible, porque saber qué va a funcionar bien y qué no va a funcionar bien a años vista creo que es imposible. Por tanto, lo que intento es buscar productos donde no obtengo el mejor resultado posible, pero tampoco el peor, sino algo medio, y luego busco alternativas más de corto plazo para aprovechar las inercias que se han formado en base a lo que está ocurriendo en el momento. Tú has dicho algo súper importante antes, cuando has hablado de cómo alteran 7 compañías el comportamiento del S&P. Bueno, a nivel macro, y tú esto lo sabes mejor que yo, si una cosa es la media y otra cosa es la mediana, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a mirar los datos sobre consumo y cualquier otra cifra macro en Estados Unidos, dices, espera un momento, que estás computando a una gente que tiene unas rentas extraordinariamente grandes, donde se ha concentrado un porcentaje brutal de toda la riqueza de Estados Unidos en pocas manos, y luego tienes un 50% de gente que no llega a fin de mes o que vive check by check, lo que dicen, a base de cobrar la nómina. Y dices, vale, la media es alta, pero la mediana no. Entonces, creo que esto también está ocurriendo, ¿no? Que este tipo de compañías, que 6 compañías sean el 50% del Nasdaq o el 25% del S&P, pues por supuesto que altera el comportamiento de la bolsa en su conjunto. Y de hecho el Russell 2000, que es el que no tiene estas compañías grandes porque solamente computa las pequeñas compañías, ni siquiera ha vuelto a los máximos de 2021 todavía. Justamente en el chat estaban comentando esto, ¿no? Que frente a esa incertidumbre lo razonable sería invertir diversificadamente en índices
porque no sabemos qué va a funcionar o no, pero también para invertir en índices o para seleccionar índices hay que tener cierto criterio inversor. Supongo que este tipo de cuestiones las abordas en el máster. Sí, de hecho yo una de las cosas que comento, porque la gente me dice, bueno, pues entonces el MSCI ACWI, que es uno de los índices más globales, digo, espera, que es que estos 7 magníficos pesan más que los 5 países con mayor peso después de Estados Unidos. Es decir, que sí hay factor diversificación, pero no te engañes, una diversificación entre comillas. Como haya una corrección severa de estos 7 nombres, tu MSCI global vas a descubrir que no es tan global, ¿no? Al final, una solución es montar tu propio, tienes ETFs que no tienen apenas coste de comisión, bueno, pues asigna pesos a cada una de las áreas geográficas y móntate un DCA sobre áreas geográficas equiponderadas, por ejemplo, ¿no? Y es una forma, yo creo, muy buena de diversificar el riesgo en lugar de utilizar índices que ya están hechos. Recordad eso, que estamos hablando con Pablo Gil porque en una semana comienza su máster de inversión y mercados del que os podéis inscribir en su página web. La página web la tenéis, por cierto, enlazada en la caja de descripción del vídeo y también a quienes no veáis esta conversación en directo, sino en diferido, la encontraréis en el comentario destacado. Cambiemos de área geográfica, ¿no? Porque hemos hablado de Estados Unidos. Bueno, estamos emitiendo desde España, Europa y, por tanto, supongo que parte de la audiencia también será de aquí y lo que nos queda más cerca, por tanto, es la economía española y la economía europea. ¿En qué momento crees que está ahora mismo la economía europea? Porque en Europa la inflación parece o parecía que está algo más controlada que en Estados Unidos. También los datos de crecimiento son o han sido bastante peores. Es decir, que claramente la subida de tipos de interés ha impactado más que en Estados Unidos, sobre todo porque el déficit público aquí no ha sido tan acusado. Pero bueno, ahora también estamos viendo algunos datos buenos, o más que buenos, mejores de actividad en algunas partes de Europa, por ejemplo Alemania. Y claro, todo esto de nuevo lleva a plantear, ¿bajará el Banco Central Europeo tipos de interés? En junio parece claro que sí, pero más allá de eso los va a seguir bajando. ¿Es verdaderamente importante que los baje? ¿O hay otros factores que pueden ser más relevantes de cara a la coyuntura europea en el medio plazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que en Europa llevábamos hasta este último dato de 0,3, 0,4 de crecimiento, llevábamos concatenando datos de entre menos 0,1, 0 y más 0,1, 5 trimestres, ¿no? Sí. Hemos estado flirteando con la recesión durante más de un año. Alemania en recesión. Evidentemente, Alemania ha pasado por todas las cosas malas que le podía ocurrir, ¿no? La dependencia energética de Rusia, tener que cambiar el modelo. Luego la competencia de un sector que para ellos es importante, como es el sector del automóvil, ¿no? Con la batalla con China que se está librando. No sabemos todavía si optará por meter una capa de aranceles mucho más agresiva como la que ha hecho ahora Biden contra los vehículos eléctricos, pero no hay que olvidar que también hay compañías como Volkswagen, que su principal mercado es China. O sea que no es tan sencillo el imponer aranceles y que no haya medidas en sentido opuesto también. Yo creo que Europa ha empezado a mostrar unos síntomas de mejora clarísimos desde el lado de los PMIs, que es un indicador adelantado. Hemos visto como sector manufacturero que estaba tocadísimo, sin haber pasado todavía una fase de expansión, sí está mejorando. El sector servicios está funcionando muy bien y eso nos está permitiendo pues que el compuesto, ¿no? El índice compuesto pues haya recuperado esa famosa cota de los 50. Yo creo que vamos a recuperarnos en los próximos trimestres. La pregunta o la gran duda es hasta dónde, ¿no? Yo no soy de la opinión de que vamos a volver a tasas de crecimiento muy fuertes, pero sí que nos vamos a alejar del 0% que nos separa de la recesión. A partir de ahí, la pregunta es, con esa mejora económica y con una inflación que al no haber habido crecimiento económico ha evolucionado de forma más constante hacia la cota del 2%, si ya hemos vencido. Yo creo que no, pero por una razón muy sencilla, porque la inflación es una métrica que juega un poco como lo quieras mirar, ¿no? Cuando tú miras los datos mensuales de inflación en Europa son un desastre. Lo que pasa es que los comparamos con datos tan sumamente altos de hace un año que la inflación interanual sigue bajando, pero este juego se acaba ya. Es decir, si tú miras los datos mensuales de los próximos 3 meses, vamos a compararnos con inflaciones de en torno al 0, 0,1, 0,2. Como sigamos teniendo datos mensuales del 0,6, 0,7, como estamos teniendo, la inflación se va a ir al 3% otra vez, pero en un visto y no visto. Entonces, yo sí soy de la opinión de que el BCE quiere entregar un recorte de 0,25 y es probable que lo fuerce para que ocurra en junio, pero como
vengan los datos de inflación a partir de ahí subiendo, pues sinceramente me extrañaría que veamos lo que mucha gente cree, que va a ser que se abre la puerta a bajadas de tipos. Digo, no, vas a tener un ajuste y a lo mejor el siguiente te llega en diciembre, ¿no? O sea, con lo cual no contaría con un apoyo excesivamente grande por parte del Banco Central Europeo, al menos no este año. Y lo que sí es cierto es que aquí, aunque lo estamos haciendo un poco con trampas, ¿no? Porque hay mucha letra pequeña, pero sí parece que hay un interés en controlar esa deuda sobre el PIB que hemos adquirido algunos países como España, ¿no? Que llegamos a superar el 110%, y también el propio déficit público, ¿no? Ese objetivo del 3%, bueno, pues es muy distinto a Estados Unidos. Ahí están con las compuertas abiertas y gastando lo que no tienen, y aquí, bueno, pues parece que ya vuelve un poquito la cordura y eso va a drenar capacidad de crecimiento. Yo creo que cuando seamos fiscalmente más responsables, pues perderemos parte del motor que podría sustentar PIBs más altos, con lo cual, para mí, yo creo que Europa se va a quedar en un crecimiento de 0,5, 0,6 este año. El año que viene, pues dependerá mucho de cómo evolucione la inflación. Si no hay bajadas de tipos, no me espero recuperación económica. Me espero que nos quedemos estancados ahí en el limbo, ¿no? Sin llegar a entrar en recesión, pero con pocas expectativas de hacerlo bien. Y el hecho de que los tipos de interés no bajen tanto como quizá algunos o muchos están anticipando en el mercado europeo, ¿a qué tipo de activos puede impactar más negativamente? Es decir, yo creo que ahora mismo hay un cierto momentum de algunos activos que son o se verían bastante favorecidos en caso de que bajen los tipos de interés, pero si cae un jarro de agua fría y se encuentran que los tipos más allá de junio no bajan nada, ¿qué tipos de activos saldrían más perjudicados? Bueno, yo creo que consumo discrecional, lógicamente, va a ser uno de los... O sea, al final estás hablando de un consumo que no es necesario, ¿no? Y que depende mucho de si te lo puedes permitir. Claro. Y cuanto más alargues el ciclo de coste de financiación elevado, pues te vas quedando sin tasa de ahorro. No olvidemos que nos inyectaron una tasa de ahorro como pocas veces hemos visto en cuestión de año y medio, 2 años, gracias a las políticas fiscales expansivas. Y bueno, pues hemos estado tirando de eso, ¿no? De momento, yo creo que ha habido 2 cosas, ¿no? Esa parte que teníamos la capacidad de ahorro, tenemos una tasa de desempleo en mínimos históricos en Europa, igual que en Estados Unidos, lo cual quiere decir que hay mucha gente que está teniendo ingresos por trabajar y eso te permite también consumir, evidentemente. Pero bueno, si de verdad ese coste de financiación se sigue manteniendo ahí arriba, al final pues empezaremos a ver cómo se erosiona la capacidad de consumo. A cambio tienes sectores que les viene muy bien. Mira los bancos, ¿no? Cuando tú haces un pequeño análisis por internet de cuánto retribuyen las cuentas corrientes los bancos, en Europa descubres que prácticamente casi nadie paga, salvo los bancos que tienen un poco más de necesidad de captar depósitos y luego a cambio están prestando a tipos muy altos, tienen un margen de intermediación brutal, ¿no? Y de ahí que estemos viendo, pues bueno, que incluso con los impuestos que les han puesto en España, pues siguen teniendo cifras récord de beneficios. Bueno, pues es un sector que seguirá haciéndolo muy bien porque está tan inundado de liquidez el sistema que tampoco están teniendo que captar depósitos como pasaba en la crisis periférica, ¿no? Donde te pagaban un 3, un 4% porque necesitaban recapitalizarse. Ahora no pasa eso, con lo cual es un sector claramente ganador. Y luego el tecnológico, no es que tengamos mucha presencia en Europa, pero las compañías como ASML, pues bueno, están haciéndolo fenomenal, ¿no? Con lo cual replicamos un poco el modelo estadounidense, pero con las particularidades de que aquí no tenemos tanto peso en la parte tecnológica. Y luego tienes el mercado de la vivienda en Europa, que hay que verlo a lo mejor caso a caso, ¿no? En Alemania has experimentado subidas brutales, lo mismo que ha pasado en algunos países nórdicos. España ahora está haciendo el catch-up, estamos recuperando el terreno perdido. Bueno, pues mucha gente se queja de los precios de aquí de España. Digo, bueno, pues que si comparas lo que ha pasado en Estados Unidos o en Alemania o en Canadá o en Australia, no es que estén llegando a los máximos de 2008, es que están 40% por encima de los máximos de 2008. Si les cuentas eso a un español, pues imagino que se tira de los pelos, ¿no? Dice, ¿cómo que un 40% por encima del 2008? Digo, bueno, pues lo que ha pasado en el resto del mundo, ¿no? Y hay un problema de demanda y oferta, con lo cual es un sector también muy interesante, sector relacionado con metales preciosos, ¿no? Hay una frustración por parte de la gente que compra los gold backs, ¿no? Todo lo que son los Barrick Golds y compañía, porque el oro está en máximos históricos, pero estas mineras pues han tardado mucho en empezar ahora, parece que toman un poquito de fuerza. Bueno, son temáticas, como ves, ¿no? A veces la temática cambia mucho, ¿eh? Y yo me acuerdo cuando salió el tema de aprobación de la marihuana recreativa y hubo un boom, ¿no? De hay que comprar este tipo de compañías, luego te olvidas de ellas, luego es el SG y te olvidas de ello. Es decir, que
hay que, de vez en cuando hay que mirar la historia, ¿no? Porque el inversor ahí ve momentos en que se concentra en algo y parece que le va la vida en ello y pasan 6 meses y, bueno, pues lo que te parecía la compañía más importante o el sector más importante del mundo, de repente lo tienes ahí abandonado, ¿no? Y no participa del rally de los mercados. Uh-huh. Esto en cuanto al, digámoslo así, corto plazo de Europa, pero ¿cómo ves el medio y largo plazo de Europa? Porque, bueno, durante las últimas semanas se han ido publicando varios reportajes que simplemente lo que han hecho ha sido recopilar datos que, por otro lado, eran relativamente sabidos, pero al ponerlos negro sobre el blanco, creo que resultan más impactantes, ¿no? Y es la creciente brecha, tanto en términos de renta per cápita como de productividad que existe entre Estados Unidos y Europa, en gran medida por lo que has dicho, porque en Estados Unidos viven una revolución tecnológica, aquí estamos, bueno, recogiendo los frutos que se caen del árbol estadounidense y que nos dejan en parte, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución de los estándares de bienestar y de la capacidad de generación de beneficios de las empresas europeas en el medio a largo plazo? O dicho también, planteado desde la óptica del inversor. ¿Europa crees que es un mercado, en este caso bursátil, interesante para el ahorrador a muy largo plazo o habría que infraponderar a Europa porque no tiene mucho? Pues, a ver, creo que el futuro de Europa es peor que el de Estados Unidos porque allí tienen un concepto mucho más liberal, ¿no? Allí están sacándole el máximo partido a la IA y aquí estamos preocupadísimos por la regulación. Y ya lo vivimos con el fracking, ¿no? Aquí es, no, el fracking no es malísimo y, bueno, si yo no entro en detalles de si es malísimo o no, pero lo cierto es que Estados Unidos, gracias al fracking, que es la extracción de petróleo con esa tecnología que se desarrolló hace años, se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo, ¿no? Incluso adelantando a Arabia Saudí. Entonces, su manera de hacer negocio, su manera de entender el capitalismo, creo que les da una ventaja competitiva enorme respecto a Europa. Luego en Europa, además, tenemos una idiosincrasia muy variada, ¿no? Porque hablamos de medias, pero realmente cada país es un mundo. Entonces, la mayor ventaja que yo le veo ahora mismo a la bolsa europea, más que al potencial por el tema de las ganancias empresariales, es porque la valoración es más ajustada que en Estados Unidos. Mientras que allí trabajas con valoraciones muy exigentes, en Europa, bueno, pues no es así. Entonces, cuando hablas del medio y largo plazo, donde la valoración importa un montón, pues bueno, me veo inclinado al menos a no quitar Europa. Es decir, cuando hablábamos antes de montar una diversificación por áreas geográficas, no te diría no metas Europa, sino no, mételo porque bueno, sin tener un futuro especialmente esperanzador, vemos las fuerzas demográficas que a largo plazo importan y dices, madre mía, un envejecimiento de la población, no queremos inmigración, la inmigración que nos llega no es de la calidad que llega a Estados Unidos, les llega de todo, les llega gente sin papeles de México, pero también le llega un montón de asiáticos con MBAs y muy bien formados. Tengo la sensación de que Europa pues no obtenemos lo bueno, o al menos no todo lo bueno, sino muchas veces tenemos un entorno donde es menos apetecible venir, ¿no? Por esa regulación y por la administración, ¿no? Por la cantidad de trabas que ponemos a las empresas. Entonces, yo creo que nos va a costar muchísimo hacerle sombra a Estados Unidos. Y si lo hacemos mejor que Estados Unidos, es más porque Estados Unidos lo haga muy mal, porque tenga una crisis severa y un ajuste drástico a la baja en la bolsa, que no porque nosotros saquemos pecho haciéndolo bien, ¿no? Con lo cual, bueno, lo tendría por temas de valoración, pero no una esperanza brutal de que lo vaya a hacer muy bien. Y en el caso concreto, porque has dicho, bueno, Europa hay que mirar país por país, porque al final las medias también son engañosas, aunque es verdad que hasta cierto punto la mediocridad es un elemento bastante común en la mayoría de economías, pero por detenernos unos minutos en España, ¿cómo ves tanto la economía española cuanto las oportunidades de inversión en bolsa española? Mira, la bolsa española a mí es de las que más me gusta de Europa. En términos de análisis técnico, lo que ha estado haciendo el último año y medio creo que es muy positivo y habíamos perdido muchísimo terreno contra otros índices europeos y creo que vamos a cerrar parte de ese gap, ¿no? Cuando te vas un poco a lo que es la economía en sí, la pregunta casi te la devolvería. ¿Cuánto? Pues lo digo porque últimamente he oído frases como lo de vamos como un cohete, ¿no? Y dices, sí, ¿y de cuánto crecería España si tuviésemos una deuda sobre el PIB como la de la Alemania, en lugar del 109% y un déficit por debajo del 3%? Simplemente, o sea, ese ejercicio, ¿no? Porque, claro, nos hemos acostumbrado a no comparar peras con peras y manzanas con manzanas. A mí cuando me dice la gente, Alemania está hecho unos zorros, digo, si le pones el déficit que tiene Estados Unidos y la deuda sobre el PIB de Estados Unidos, Alemania crece al 4%. Claro,
Todo depende del dopaje que le metas, ¿no? Ujú. Entonces, en España, de alguna manera, estamos viviendo una situación donde hemos sido muy responsables fiscalmente y nos ha permitido, de forma tardía, pues despuntar respecto al resto. Pero bueno, despuntamos en algunas cosas como es el crecimiento. Y dices, claro, comparado con la media europea o comparado con Alemania, el PIB de España es un cohete. Digo, pero claro, es que ahora ya no nadie dice nada de la inflación, porque bueno, siempre transmitimos los mensajes según nos interesa. Hace 9 meses, todo lo que oyes en el telediario era que España tiene la menor inflación de toda Europa, porque no crecíamos nada, claro. Sí. Y ahora que crecemos más que la media, nadie habla de la inflación. Pero la inflación en España está muy por encima de la inflación en Europa. Esa inflación es un impuesto a la clase baja, el más injusto que hay, ¿no? Porque al final pagas la inflación, te guste o no, y el que tiene menos, pues le cuesta más. Y entonces ves esas realidades curiosas, ¿no? Donde dices, una parte de España está feliz porque hay mucho empleo comparativamente a lo que era la media histórica, porque evidentemente todavía te queda algo de tasa de ahorro y ves que se llenan los hoteles, los restaurantes, los viajes, pero luego miras las colas de asistencias de alimentación o hablan los de Cruz Roja y te dicen, bueno, estamos desbordados, ¿no? Porque hay un montón de gente que antes era clase media, que tiene que acudir a por ayudas. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Yo, al final, la sensación que me tengo es que llevamos unas políticas, no solo en España, en general, que lo que están haciendo es ampliar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, si estás en el lado bueno, si estás en el lado de la gente que tiene una renta alta y tal, pues España creo que es un sitio maravilloso para estar, claro. Ahora, como estés en el lado malo, el joven que gana 1.000 euros y que con eso no se puede comprar la casa y no llega a fin de mes, pues te dirá que España, la economía de España es una mierda. Entonces, en ese sentido, creo que volvemos un poco al problema de quién juzga, ¿no? Hay tal disparidad en lo que es el análisis de lo que tenemos que hablar de medias creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces... Sí, perdona, Pablo. No, pues te digo que al final, es decir, yo esta misma conversación, si la tengo con mis hijos que están entre los 10 y los 29 años, me dirán que no, que España es una porquería. Uno se quiere marchar a trabajar fuera, el otro está luchando porque le suban de 1.000 a 1.200 euros, al otro le tengo que dejar dinero para que se pueda independizar. Claro, te dirán, no, pero ¿cómo que España va con un tiro hacia atrás? Ahora, el jubilado te dirá que España es una gozada. Él mantiene nivel adquisitivo, da igual cómo sea la inflación, está feliz. Y el que es directivo, pues te dirá, oye, mira, no te preocupes, que lo que yo le saco al IBEX y al inmobiliario me compensa con creces ese 3 y pico % de inflación. No, aparte que iba a comentar, aunque ahora se nos diga que España va como un cohete, etcétera, sobre todo es, claro, comparando con dos economías que lo están pasando muy mal, que es Francia y Alemania. Si comparamos con el resto y miramos la trayectoria de los últimos años, pues tampoco es para echar cohetes, ¿no? Quiero decir, España en 2023 ha recuperado el nivel de PIB per cápita previo a la pandemia. Es decir, tiene 100, si usamos número índice, 100 en 2023, 100 en 2019, pero la media de la eurozona es 102, por ejemplo. Italia es 105, Portugal es 105, Grecia es 107. Entonces, sí, Francia está peor que España en cuanto a recuperación de PIB per cápita, Alemania peor, tampoco es que, al menos de momento, estemos en la Champions League, ¿no? No, para nada. Muy bien, hemos hablado brevemente de Estados Unidos, hemos hablado de Europa y quiero hablar también de Asia, porque, claro, si uno conoce del tema, un análisis de la economía global queda muy incompleto si no hablamos de Asia, que cada vez representa un mayor porcentaje y tiene una mayor influencia en la economía global. No estamos a veces muy centrados en Occidente, Estados Unidos y Europa, pero es que cada vez más Asia va desempeñando un papel fundamental. Entonces, concretamente quiero hablar de dos economías. Una, obviamente, China, pero también quiero tocar el tema de Japón por los acontecimientos que se están desarrollando en ella. Empecemos con China. ¿Cómo ves la economía china? Porque también aquí hemos escuchado de todo, que China entraba en crisis por su mercado inmobiliario, pero a su vez está creciendo un 5%, que si bien es o algo más de un 5%, que si bien es un ritmo de crecimiento mayor al de Europa o al de Estados Unidos, sí es cierto que es menor de lo que solía crecer China y parece que se va a consolidar aproximadamente en ese nivel durante los próximos años. Entonces, aunque la economía china es un mundo, pues si ya hablamos de que Europa hay que ir país por país, pues en China habrá que ir provincia por provincia como poco, sí. Pero ¿cómo ves la economía china? Bueno, a ver, yo creo que hay como dos puntos aquí claves. Uno es entender que China lleva 5 o 6 décadas migrando de modelo económico. Cuando te vas hace 60 años era una economía muy rural, agrícola,
y se ha industrializado, ¿no? Y cada vez es menos país emergente, no digo que sea país desarrollado, pero lógicamente mantener tasas de crecimiento como las que tenía hace 20, 30 años, habiéndose desarrollado, va a ser muy difícil. O sea, que la tendencia a un PIB que se suavice hacia cotas más bajas, creo que tiene todo el sentido del mundo. Por otro lado, tú lo has dicho, 5 y pico, ya quisiésemos nosotros crecer al 5 y pico %, ¿no? Pero en China llevamos desde 2018 viviendo una circunstancia muy particular, ¿no? Primero empieza una guerra comercial con Estados Unidos, da igual quién lo inicia, si es Trump o si es Xi Jinping. Eso genera una ruptura de lo que era la globalización, que tanto beneficio le daba a China, porque era la fábrica del mundo, ¿no? Donde todo el mundo llevaba allí, hacía outsourcing para fabricar allí porque era más barato. Y a partir de ahí se van desarrollando pues ciertas cosas. Pincha una burbuja inmobiliaria, sobre todo es muy evidente con el colapso de la promotora Evergrande, y eso desata pues un efecto contagio que todavía hoy sigue siendo uno de los grandes problemas, ¿no? Porque todo lo que era el crecimiento de la última década en un porcentaje importante venía de un endeudamiento de los gobiernos locales que financiaban o buscaban recursos vendiendo suelo para los proyectos inmobiliarios. Entonces, cuando pinchas todo eso, pues de repente empiezas a tener un problema de financiación a nivel de gobierno local, tienes un problema de confianza del consumidor que ve que el valor de sus viviendas no es que suba, sino todo lo contrario, ves que hay mucha promoción sin vender, eso pone en riesgo que quiebre alguna otra inmobiliaria. Y bueno, pues de repente dices, ¿y cuántos bancos están expuestos al problema inmobiliario? Podría haber una crisis como la que se vivió en Estados Unidos en el año 2008. Yo creo que eso es toda la gama de preocupación y a eso le metes un paro juvenil muy alto. La tasa de paro en China es baja, es de un 5%, pero dicen que la tasa del paro juvenil es un 20%. Entonces, vale, ya tengo ahí el cóctel negativo, ¿no? De todo lo que no me gusta. Y a eso lo barnizas con un regulador que no le ves venir y que es brutal, ¿no? De repente decide cargarse a compañías como Alibaba, como Didi o Baidu y mete un crackdown en el mercado que se hunde en la cotización de las acciones porque dicen que aquí no hay que especular, bueno, que no queremos capitalistas al estilo de Estados Unidos. Bueno, ya hemos visto todo lo que ha pasado los últimos años. Entonces tienes ese bloque y luego tienes la otra realidad. La otra realidad es que la bolsa china ha bajado un 75% desde los máximos del año 2008, que la valoración de los bancos está a los mismos múltiplos que los bancos americanos en el año 2009 después del desplome de la crisis financiera, y que tienes un gobierno que no tiene que luchar contra problemas de inflación porque realmente casi tiene un problema de deflación con tasas negativas, lo cual le permite bajar tipos de interés, cosa que no puede hacer ningún otro país del mundo. Puede impulsar políticas de estímulo fiscal, como son los planes de infraestructura, o ahora la emisión de bonos de largo plazo para dotar de dinero a los gobiernos locales para que compren parte de las promociones que no se han vendido y que están ahí presionando los precios de la vivienda. Bueno, dices, ¿está en precio? Digo, no lo sé, pero a mí me huele durante 40 años he cometido muchas veces el error de que cuando el sentimiento es ultra negativo, piensas que ya con eso es suficiente para que baje. Y dices, no, es que a veces el sentimiento es ultra negativo porque ha habido una capitulación, porque ya todo el mundo ha vendido o la mayoría ha vendido. Y dices, y entonces es justo lo contrario. En febrero o marzo del 2009 la situación era qué otros bancos van a quebrar en Estados Unidos, y fue el suelo de la bolsa. Entonces, para mí, que el gobierno empiece a utilizar técnicas como las que utiliza Estados Unidos y Europa de bailout de industrias en quiebra, porque aquí hemos hecho bailout a la banca en 2008, hemos hecho bailouts a las aerolíneas, a las petroleras durante el COVID. Bueno, pues están haciendo un poco lo mismo. Como saquen la artillería y empiecen a hacer un bailout a el sector inmobiliario, el sector manufacturero está como un tiro, el industrial va muy bien. Lo que falta es un poco la confianza en el consumo. Como eso lo consigan apuntalar, pues te puedes encontrar con que China crece entre un 5 y un 6%, que el problema inmobiliario va a menos, no a más, y de repente dices, ¡buah!, la segunda economía del mundo con una bolsa ultra barata. Pues claro, a mí personalmente como inversor, y lo llevo defendiendo ya bastante tiempo, me gusta mucho invertir en China como activo donde probablemente de las pocas bolsas del mundo relevantes, donde realmente tienes valoraciones muy bajas en un momento en el que hay preocupaciones, pero tienes un gobierno que se está poniendo manos a la obra para hacer lo que haga falta para solucionarlo. Y que no sé lo que tardarán, pero la combinación en otras circunstancias ha sido ganadora, no perdedora. ¿Y no crees, planteo como comentan en el chat, dicen,
el intervencionismo con Alibaba le ha matado su mercado bursátil y les va a costar recuperar la credibilidad. ¿No puede haber como un descuento estructural por coste reputacional o eso se tiende a despejar con el paso del tiempo si no hay nuevos incidentes graves? A ver, evidentemente, cuando tienes poca visibilidad o dudas del dato, tienes que meterle un descuento, ¿no? Eso es evidente. Pero es que hay tanto descuento comparativamente a la bolsa de Estados Unidos que es que antes de plantearte eso, es que podría subir un 80, un 90, un 100% y todavía estaría descuento. Entonces, me dice, el regulador funciona en las dos direcciones. Es decir, el regulador no es un ente independiente. Si Xi Jinping y su gobierno le dicen al regulador fomenta el apoyo a la bolsa, cambian las reglas de un día para otro. Eso es lo que tienen las pseudodictaduras, ¿no? Los regímenes de este tipo, que al final el de arriba decide y se implementa todo a toda velocidad. Entonces, ya estaban hablando de parte del dinero de las ventas de los bonos destinarlo a un fondo de compra de ETFs, que lo ha hecho Japón desde hace una década y media. Y el intervencionismo es que tenemos una manera muy curiosa de verlo. Es que cuando la Reserva Federal hace QE ilimitado e incluso dice que comprará bonos basura si hace falta en plena pandemia, si eso no es intervenir, es que hacer un bailout a compañías que quebrarían en otras circunstancias y en el caso de los bancos con dinero público en 2008, si eso no es intervenir, ¿qué es eso? Es decir, miramos muchas veces a China como juega con unas reglas de intervencionismo extremo y digo, pero perdona, si lo hacemos todos. Japón se ha comprado el 80% del Banco Central de los ETFs del Topix y del Nikkei, interviene la curva de tipos, ahora la está dejando un poquito más libre, ahora lo hablaremos, pero ha estado una década interviniendo el nivel de financiación del gobierno y ha mantenido los tipos en tasas negativas casi durante 20 años. Digo, pero yo no escucho a la gente que me diga, no, el Nikkei no lo compres porque es que Japón interviene mucho, manipula los mercados. Digo, claro que los manipula. Y digo, pero yo no oigo la crítica a la hora de comprar el Nikkei. O sea que hay que creo que hay que ser un poquito más honestos, ¿no? Cuando hacemos el análisis y lo que decía al principio, peras con peras, manzanas con manzanas. Sí, esto no es libre mercado. Cuando los bancos entran a saco, los bancos centrales, para salvar de cualquier crisis que surja, creo que se inyectó se creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en año y medio durante la pandemia. Bueno, pues eso no es intervenir. Entonces, yo con China me remito no a juzgar lo que hacen, sino intentar dilucidar si es o no una oportunidad de inversión. Me quedo ahí, no entro en otros detalles. O sea que, en parte, estos comentarios sesgadamente negativos, según los ves tú, podrían ser parte de esa capitulación de la que estás hablando. Sí, porque además China se ha posicionado de una manera a nivel geopolítico que es un objetivo, ¿no? Es decir, cuando tú miras el G7 o cuando miras países de la OTAN, que al final tienen un denominador común enorme, dices, bueno, guerra comercial con Estados Unidos, aranceles, con Europa, un riesgo a todo el tema de los vehículos eléctricos. Apoya, o mejor dicho, no condena directamente la invasión de Ucrania y le está dando un apoyo económico que le está salvando la vida al señor Putin. Dices, bueno, no deja un libre mercado en su divisa, lo cual evidentemente también es un problema porque no juega con las reglas de juego que debería. Dices, ya, ¿qué crees que va a escribir un Bloomberg, un Reuters o cualquier otra fuente de las que son del G7 OTAN, por decirlo de alguna manera, sobre China? Digo, pues nada, bueno, claro, lógicamente. Pero ahí tienes a un tío como Ray Dalio, que es bastante neutro, que además tiene una experiencia en China que lleva, no sé si es en 3 décadas, yendo a China todos los años, que está invirtiendo en China y que te dice que, bueno, que sí, que hay riesgos, claro que hay riesgos, como en todas las cosas, pero que lo ve como una gran oportunidad. Y además él tiene una apuesta personal en su último libro donde te habla que va a ser el que le va a echar el pulso por la primacía económica y militar del mundo a Estados Unidos antes de que acabe esta década. Yo también creo que va a ser así. Porque además lo que hace Estados Unidos, como hemos hablado al principio, me parece que en el corto plazo puede ser muy bueno, pero en medio y largo plazo, como no cambien esa política, van a acabar muy mal, ¿no? Entonces me creo aún más esa convergencia en poder de la segunda economía sobre la primera. Y justamente, ya para terminar con el tema de China, una de las formas de echarle el pulso sobre el control geopolítico global sería una posible invasión de Taiwán, ¿no? Y esto es lo que plantean también en los comentarios, ¿no? Y con esa guerra con Taiwán a flor de piel, ¿vale la pena invertir en China? Más allá de si vale la pena o no, que también, claro, pero ¿cuál sería la influencia de una invasión
de Taiwán sobre los mercados, tanto sobre la bolsa china como sobre la bolsa estadounidense, porque no pensemos que pasaría desapercibido, claro está, sobre la bolsa europea. ¿Cómo ves este riesgo geopolítico? No sé si cada vez más cierto, no es mi campo, y su influencia para el inversor. Yo creo que es tan grave que confíen que no ocurra, ¿no? Esto es como lo de las armas nucleares, ¿no? Es como que todos pierden, y eso te deja un poco tranquilo, ¿no? Dice, aquí no hay ganador. No cabe duda que si China invadiese Taiwán, el efecto en la bolsa china sería malísimo, pero vamos, el efecto en la bolsa americana sería desastroso, porque enfrentar a las dos grandes potencias económicas y militares del mundo, pues sinceramente digo, ¿qué crees que va a bajar más? ¿La bolsa que ya ha bajado un 75% desde máximos o la que está en máximos históricos? La experiencia me dice que tienes mucho más que perder en la bolsa americana que no en la bolsa china. A partir de ahí, ¿qué probabilidades le doy? Yo creo que bajas, que va a ser una tensión constante, no se va a arreglar, pero no creo que Xi Jinping sea imbécil, no creo que vaya a provocar ese salto y se está posicionando de otra manera. Yo cuando pienso en los chinos creo que hay una gran diferencia respecto a nosotros y es que de verdad tienen planes a largo plazo. Cuando miro al gobierno español, cuando miro al gobierno francés, al alemán o al americano, pienso, el que está ahí en el asiento quiere 4 años más de renovación, sinceramente. O sea, quiere poder decir España va como un cohete durante otros 4 años. Ese es su objetivo principal, ¿no? Y estar bien él y sus allegados. O sea, yo tengo muy poquita fe en la calidad política, no solamente aquí, en general. He visto un deterioro a lo largo de las últimas décadas brutal y ya no se dice una cosa, pero se vive acorde a otras ideologías. Antiguamente, cuando uno era de derechas o de izquierdas, decías, mira, y viven como tienen, o sea, acordes a lo que defienden. Ahora no. Ahora tú puedes ver a alguien de ultraizquierda y parece que va de Prada, ¿no? Y no sé, pues bueno, no sé, es sorprendente. Y luego vas a Estados Unidos y da igual que sea izquierda o derecha. Uno es un octogenario que casi dice viva la reina cuando acaba un discurso que dices, bueno, ¿has perdido la cabeza o qué? En su propio país, y el otro incita a su prole a todos sus seguidores a que tomen el Congreso. Bueno, pues te da mucho que pensar, ¿no? Y acuérdate lo que vivimos en Reino Unido con Boris Johnson y los anteriores, que era un espectáculo, con las fiestas durante el COVID. Bueno, la sensación es que la calidad política ha caído muchísimo y dentro del mapa, si me dijeses, ¿quién tiene un objetivo a 10, 12, 15, 20 años? Digo, Xi Jinping. Creo que Xi Jinping tiene un objetivo clarísimo, que esto es una carrera de fondo para él, no creo que sea un sprint. Y se está garantizando el poder estar en esa carrera de fondo, cosa que los demás no tienen la opción. Y entonces lo ves y dices, qué curioso cómo desembarcó en África, ¿no? En todos los países importantes de África, a nivel de infraestructura, a nivel de préstamos, a nivel de... O sea, se ha convertido un poco en el hermano mayor de países africanos. Y dices, mira, oye, tiene buenas relaciones con Brasil, digo sí, y con India, y con Pakistán, y con los países árabes, curiosamente con los BRICS, pero es que los BRICS ya tienen un PIB mayor que el G7. O sea, cuando lo miras, dices, no dan palos de ciego, o al menos a mí no me da la sensación de que den palos de ciego, y tal vez la economía dentro de 6, 7, 8 años no la dictemos al G7, porque pensamos que estas cosas no cambian, pero claro que cambian. La influencia nuestra como G7 está en detrimento y la población, el 50% de la población joven está en los BRICS, no la tenemos nosotros. Tienen la estructura demográfica correcta, el coste de mano de obra correcta, la tasa de crecimiento correcta y esos son sus nuevos primos. Y digo, pues no se ha movido tan mal. Se está colocando muy bien. ¿Que tiene muchas cosas por arreglar todavía? Seguro. El tema de la divisa, tiene un porcentaje del comercio internacional enorme, pero luego en yuanes no se hace casi nada. Bueno, ahí están negociando a ver si pueden empezar a comprar, por ejemplo, el petróleo en una moneda distinta. Estamos viendo que compra mucho oro. Yo personalmente siempre me preguntan, digo, yo si fuese China me pondría hasta arriba de oro e intentaría de alguna manera darle un respaldo a mi divisa, como hacía Estados Unidos antiguamente con patrón oro. Y la credibilidad en tu moneda fiat de repente vuela, porque sería la única que tiene un respaldo de algo físico. Y ya a partir de ahí juegas a que el mundo empieza a querer negociar parte de lo que consumen de China en yuanes en lugar de en otras monedas. No lo sé, es una sensación, ¿vale? Pero creo que son bastante más inteligentes de lo que en la prensa del G7 a grosso modo pintamos. Y ya para terminar, porque queríamos hacerlo de 1 hora, pero bueno, no está de más tampoco extenderse un poquito más y nos queda un tema que Japón. Que también quería hablar, que es Japón, ¿no? Porque has hablado, bueno,
economías, las de los BRICS, pues más o menos jóvenes, dinámicas, etcétera, y Japón no está en esas, aunque es verdad que no está tan mal en términos de dinamismo económico como hace, 10, 15 años, pero aún así una población envejecida, un crecimiento económico que deja bastante que desear, un grado de intervencionismo, tú mismo lo decías antes, del Banco Central sobre los mercados financieros bastante claro, pero justamente ahora parece que están empezando a cambiar un poquitín su política monetaria, ¿no? ¿Cómo puede eso afectar a Japón, a la sostenibilidad de sus cuentas y también a nosotros? Porque al ser un país tan ahorrador, también tienen títulos de deuda pública occidentales y si hay un rebalanceo de cartera, eso nos afecta. Sí, es un punto buenísimo, porque yo creo que aquí hay como dos cosas. Está el Japón, o sea, antes de hablar del el proyecto Japón de aquí en adelante, el Japón hasta aquí, yo creo que es el ejemplo de lo que no quieres que pase en tu economía, ¿no? Una economía que tiene el mismo PIB que en 1992, eso te dice todo, ¿no? Dices, madre mía, no han crecido, la economía no ha crecido nada en 35 años. Y cuando miras la tasa interanual, o la tasa intertrimestral, casi es más divertido, tú ves columnas azules positivas y columnas ocre negativas en torno al eje cero continuamente. De hecho, ahora ya tienes otra vez la tasa interanual en menos 0,2 y la anterior fue en 2021. De media, que yo lo he calculado, cada 3 años están en recesión. Con lo cual, que digas, ¿cómo puede ser que una economía de las más importantes del mundo viva constantemente en un entorno de recesión o salida de la recesión y vuelta a la recesión? Y por eso es uno de los países que hasta ahora no tenía presiones inflacionistas. Claro, como no había un consumo fuerte, no crecían, pues bueno, la inflación, de hecho, es el único país que cuando miras no la tasa interanual, sino la inflación agregada, hay un periodo largo donde incluso baja un poco, que es muy curioso porque eso no se ve en ningún otro país. Con lo cual dices, vale, tienes una economía envejecida, donde es dificilísimo atraer inmigración por temas culturales y de idiomas. Donde además dependen mucho del exterior porque fabrican poco dentro, en términos de materia prima, tienen poca materia prima propia. Dices, vale, ¿cómo les va? Digo, pues la bolsa ha vuelto a máximos después de 35 años de los techos que se marcaron en el año 89. ¿Por qué ha crecido mucho la economía? Digo, no, porque tienes un Banco de Japón que ha hecho pues todo lo que se podía hacer, ¿no? Tasas negativas, coste de financiación para el gobierno idílica. El gobierno se ha ido endeudando gracias a eso, ha inyectado todo tipo de políticas expansivas, que los famosos Abenomics, ¿no? Control de curva de tipos, compró los ETFs de bolsa. Y dices, vale, ¿pero es eso lo que quiero? Digo, no, yo creo que no. Ahora, ¿qué ocurre? Que están intentando salir de ese dopaje extremo y lo hacen muy, claro, muy sutilmente. Cuando tienes un 265% de deuda sobre el PIB y llevas 20 años acostumbrados a que los tipos sean el 0%, tienes que andar con pies de plomo. Han hecho pasar de menos 0,10 a más 0,10 los tipos de interés. Y han dejado claro que no va a ser un proceso continuo, sino que lo están midiendo. Miran la inflación y dicen, bueno, a ver qué tal. Digo, ¿qué pasa con la inflación? ¿Cómo pueden tener inflación si tampoco crecen? Digo, entre otras cosas porque están dejando que el yen se devalúe de una forma brutal para ser más competitivos, pero como tienen que importar muchas cosas, pues claro, les llega inflación de fuera. Y a partir de ahí te planteas el futuro, ¿no? Dices, ¿qué les va a pasar? ¿Tienen la deuda a 10 años que casi roza el 1%, cuando antes no podía pasar del 0, luego fue del 0,20? Bueno, para un inversor doméstico japonés que está acostumbrado a no tener rentabilidad de su dinero en producto local, que de repente le des un 1%, la gente dice, hombre, pero ¿quién va a comprar un bono al 1% en Japón a 10 años cuando tiene en Estados Unidos un bono al 4 y pico? Digo, ya, pero tienes que cubrir la divisa, ¿eh? Claro que es que el yen se está yendo al garete. Y cuando empiezas a mirar eso, dices, oye, es que no hace falta mucho más para el tío conservador japonés empiece a mover su dinero hacia su propio activo y no el de fuera. Y a partir de ahí descubres que Japón es el mayor tomador de deuda estadounidense. Antes era China, pero cuando empezó la guerra comercial eso se ha reducido mucho. Y te preguntas, ¿qué pasa si Japón cambia o empieza a cambiar deuda de exterior por deuda local? Y yo creo que es importante, porque estamos intentando en Europa reducir el endeudamiento, con lo cual aquí igual nos afecta un poquito menos, pero en Estados Unidos, que la deuda no hace más que crecer, perder compradores de deuda externos, pues puede ser un problema. Y de ahí que tal vez estemos viendo ese cambio de dialecto o de manera de comentar de la Reserva Federal cuando dice que va a empezar a
reducir el QT, el Quantitative Tightening, que básicamente era dejar vencer los bonos que tenía en cartera sin renovarlos. Ahora va a empezar a renovar parte de lo que vence. Una de las preguntas que uno se hace es si no está empezando a recomprar parte de lo que ya no compran los chinos y los japoneses, ¿no? Y lo que no quiere es evitar que los niveles de reserva bajen demasiado, porque eso en un entorno donde la banca pequeña y mediana se ha visto que está muy tocada y que cuesta muy poco formar una nueva crisis, pues tal vez le ha llevado a esa decisión, con lo cual no es peccata minuta. Otra cosa es ¿cuánto podría encarecer el coste de financiación el Banco de Japón en términos de tipos oficiales o dejando correr el bono 10 años hasta cotas más altas antes de que una economía con un 265% de deuda sobre el PIB directamente colapse, ¿no? Esa es la otra gran pregunta. ¿Cuánto le va a costar financiar esa deuda al gobierno nipón si al estadounidense ya hemos visto que ya van por el billón anual? Es una situación dificilísima. Pues muchas gracias, Pablo, por toda esta clase, por todos estos comentarios que nos has brindado. Recordemos a quienes os hayáis unido pues, a lo largo del directo que hemos conversado con Pablo Gil, el inversor Pablo Gil, que lo conoceréis además porque tiene canal de YouTube muy seguido, pues de la situación geoeconómica, si lo queremos, o la macroeconomía global. Y lo hemos entrevistado no solo porque ya lo hemos traído muchas otras veces en el canal y nos gusta escucharle, sino también porque en menos de una semana lanza su máster de inversión y trading en mercados al que os podéis apuntar en esta página, ¿no? Encontraréis el link. He leído a muchos que en el chat estabais diciendo me encanta escuchar a este hombre, qué claro se explica. Bueno, pues si queréis seguir escuchándole sobre esto y más temas relacionados con lo que hemos hablado aquí, pues os podéis apuntar a su curso. Bueno, os podéis apuntar el 3 de junio a un directo gratuito donde desvelarás más detalles del curso y procedimientos a seguir. ¿Es así, no, Pablo? Sí, ahí voy a intentar que sea entretenido para todos, tanto el que quiera o no apuntarse al curso. La primera parte voy a contar por qué tomé las posiciones que tengo ahora en cartera, en base a qué argumentos, para que vean un poco la relación con la macro y con el análisis. Y luego mis ideas para los próximos trimestres, ¿no? Un poco aterrizar esto que hemos comentado en ideas de inversión, ¿no? Cómo las voy a jugar. Y luego ya contaré con todo lujo de detalles en qué consisten los 3 módulos de macroeconomía, metodologías de inversión y psicología del trading, para que el que esté interesado sepa, pues veremos un guión detallado con explicación de qué es cada cosa y qué es lo que van a aprender, ¿no? Y por qué creo que es fundamental para todos aquellos que no quieran pues perder capacidad adquisitiva, que es inexorable, por desgracia, y más en entornos como los actuales con inflación alta. Y recuérdanos brevemente, ya antes de terminar, un poco la estructura del curso. Son 30 horas, 3 bloques, es decir, ¿qué puede encontrar en él la gente que finalmente decida lanzarse a hacerlo? Y también qué perfil, ¿no? Que no sé si esto lo hemos llegado a comentar, qué perfil de estudiante puede inscribirse. ¿Necesita un nivel muy avanzado, básico? No, lo he intentado hacer para todo el público. De verdad que, bueno, se lo he contado a mis hijos que ninguno estudia economía. Primero porque les viene muy bien aprender esto y luego para que me dijesen hasta qué punto lo entienden, ¿no? No está pensado para gente que haya estudiado, o sea, no quiere decir que no les aporte nada si has estudiado económicas o ADE o algo parecido, pero la realidad es que explicar cómo funciona la economía, que entendamos esto que hemos estado hablando tú y yo ahora, Juan, durante esta hora y pico, pues de dónde salen los datos, cómo se interpretan, cómo se usan, el papel de los bancos centrales y los gobiernos, las señales que anticipan posibles problemas, dónde se ven esos datos de forma gratuita. Ese es el primer módulo. El segundo es, si no quieres hacer trading o ser inversor de corto plazo, lo entiendo perfectamente, pero sí tienes que invertir tu dinero, no puedes dejarlo en una cuenta sin remunerar. Y entonces ahí hablo de la pérdida de capacidad adquisitiva y cómo compensarlo con inversiones tipo DCA y otras opciones mejores. Y luego, si quieres hacer trading o quieres hacer swing trading de medio plazo, pues qué técnicas te recomiendo utilizar y aprender, ¿no? Desde price action, indicadores técnicos, reversión a la media, sistemas algorítmicos como los hacía yo cuando dirigía el Departamento de Análisis Técnico de Banco Santander. Y el tercero es, lo que te comentaba también, es muy interesante porque habla de lo que solamente si has estado conoces, ¿no? Como yo digo yo, la sed la conoces si has pasado por el desierto. Bueno, pues cómo te afectan las emociones cuando inviertes, cómo gestionar esas dudas o esa euforia, ese efecto FOMO. Bueno, pues hablamos de todo ello, ¿no? De lo que te distancia
de la disciplina que tienes que tener con tu metodología y cómo evitar eso, cómo gestionar esas emociones para ser riguroso con lo que has dicho que vas a hacer y no cambiar, y cómo gestionas stops dinámicos o take profits parciales y cosas así, volumen de las operaciones. Hay alguno que pregunta cuánto cuesta el curso. Bueno, lo que hay que decir es que se apunten, ¿no?, al directo. El día 3 lo voy a contar todo en detalle. Es que si no, al final, yo sé que a Juan también le encanta preguntar y digo, sí, es que si no, acabo replicando la sesión del día 3. El día 3 es gratuito. Hay que dejar algo siempre para el directo del día 3. Os podéis apuntar, lo veis aquí en esta caja, vuestro nombre, vuestro correo electrónico, y os llegarán los datos para participar en esa sesión gratuita el día 3 de junio. Lo dicho, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Yo creo que en el chat había muchos comentarios encantados con el nivel de la charla y con los comentarios aportados. O sea que ha sido, desde luego, un placer para mí y también para la audiencia, y mucha suerte con el curso. Muchísimas gracias, Juan, y de nuevo reiterarte las gracias por invitarme, y que siempre es un placer debatir contigo sobre la situación en general del mundo, porque creo que tener opiniones que de verdad ofrezcan valor no es tan fácil, y la tuya es una de las caminos. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta más de una hora de directo, hablando con Pablo Gil sobre la situación de la macroeconomía global, su influencia en los mercados y también, claro, la percha de su nuevo curso, su nuevo máster en inversión y trading de mercados, al que os podéis inscribir, ya lo hemos mencionado, a través del link que aparece en la caja de descripción de este vídeo, o también, a quien no lo estéis viendo en directo, en el comentario destacado. Muchas gracias a todos, lo dicho, y antes de que termine el mes habrá varios directos más, o sea que estad pendientes a lo largo de esta semana. Nos vemos y muchas gracias.